La democracia. Los Juegos Olímpicos. Puntos de referencia de la sociedad moderna. Aunque sus raíces se remontan miles de años atrás, hasta la antigua Grecia. Los romanos nos dejaron la legislatura moderna. No tan rápido. Y una infraestructura sofisticada. Por otro lado, los vikingos establecieron redes de comercio y descubrieron América mucho antes que Colón. Todos ellos ayudaron a forjar un nuevo mundo. Los griegos, los romanos y los vikingos son los fundadores de la Europa moderna. Grandes civilizaciones como los griegos cambiaron el mundo. Grecia. Un mundo mediterráneo de ruinas de templos, esculturas de mármol blanco de traviesos dioses y hacinados pueblos de montaña junto a escabrosas costas. Las islas salpican el mar, muchas de ellas desiertas e inhabitadas. Grandes olivares se extienden a través del continente, mientras que los bosques de roble dominan las montañas. Los pequeños reinos estaban en conflicto permanente. Su única conexión, su lengua y sus dioses. Estos gobernaban desde la cima del nevado Monte Olimpo. Desde allí, ellos interferían en los asuntos humanos siempre que les apetecía. Solo los 12 dioses griegos más importantes vivían como una gran familia en el Monte Olimpo. Los dioses griegos son completamente diferentes a lo que nosotros nos imaginamos que son los dioses. No son omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes. Pero lo que nos molesta más, desde un punto de vista cristiano, musulmán o judío, es el hecho de que esos dioses son moralmente imperfectos, que se enfrentan los unos a los otros, cometen adulterio, roban y engañan. Pero a pesar de ello, el gobierno de los dioses olímpicos se consideraba justo y fueron venerados durante al menos 1000 años. Venerados, pero también temidos, sobre todo cuando jugaban con el destino. El personaje más interesante de todos era el poderoso padre de los dioses, Zeus. Él podía hacer lo que quisiera y sus aventuras son legendarias. Su hermana era Deméter, virgen y madre a la vez, y encargada de la agricultura y la fertilidad. Su hermano, Poseidón, era el irascible dios del mar y disfrutaba hundiendo barcos. Se dice que Atenea fue una invención y representaba la sabiduría y la guerra. La bella Afrodita se encargaba del amor. Aunque estaba casada, raramente era fiel. A Dioniso le encantaba celebrar grandes festines y estridentes fiestas. Y finalmente, Apolo. Era responsable de todo tipo de cosas, sin olvidar el oráculo de Delfos. En la antigua Grecia a los dioses se les consultaba sobre cualquier cosa. Conseguir su consejo implicaba viajar a un lugar sagrado, supuestamente justo en el centro del mundo, Delfos. Un imponente templo que albergaba el oráculo más influyente de la época. Miles de personas hacían el arduo viaje llevando consigo ofrendas de valor, porque sin ofrendas no había profecía divina. 4 dracmas hemos pagado por esta terca bestia. Apolo lo tendrá en cuenta. ¡Ya lo veremos! Innumerables personas hacían la peregrinación con la esperanza de que el destino se tornara a su favor. Incluso famosos reyes como Creso y Alejandro Magno creían en la profecía divina. Ganancia o pérdida, guerra o paz, victoria o derrota, todo dependía del oráculo. Las profecías del oráculo se daban a través de las sacerdotisas, elegidas por su don de ver el futuro.
A ella no se le podía consultar directamente. Las preguntas pasaban por los sacerdotes, quienes las transmitían a la Pitia. La ceremonia se llevaba a cabo a puerta cerrada. Por eso nadie sabe lo que sucedía realmente en el santuario interior del templo. Cuando la sacerdotisa finalmente profetizaba, su lenguaje era confuso, como si estuviera ebria. No se sabe la manera en la que las mujeres entraban en trance. Es posible que pudieran respirar metano y monóxido de carbono que escapaban del suelo en grandes cantidades. Con el tiempo, esto podría suponer una falta de oxígeno en el cerebro. Se especula que la Pitia respiraba gases que emanaban del interior del templo o que masticaba hojas de laurel tóxicas. También es posible que ella bebiera del manantial del templo y que los gases también se encontraran allí. Lo que está claro es que la Pitia entraba en un trance divino. Mayormente pronunciaba palabras inarticuladas. Los sacerdotes luego las interpretaban y las proclamaban como profecías divinas. Así que los sacerdotes están detrás de las misteriosas profecías, hombres poderosos que dirigen un negocio próspero en Delfos. ¿Puedes decirnos qué ha dicho? Es duro interpretar las palabras de los dioses. Pero puedes decirnos algo, ¿no? Apolo os apoya a vosotros y a vuestros planes. Y por vuestra generosidad puede decirse que él os recompensará bien. Cuanto más valiosa era la ofrenda, más útiles eran las profecías. Y para asegurar que los mensajes funcionaran para todos, los sacerdotes idearon un sistema inteligente. El poder de los sacerdotes provenía del conocimiento. Mandaban a su gente por todo el mundo para tener conocimiento de lo que estaba pasando en todas partes. Y cuando las personas iban allí y hacían preguntas, los sacerdotes sabían qué respuesta debían darles. Las personas que iban allí mandaban dinero. Los sacerdotes administraban ese dinero y lo guardaban en tesorerías. Esas tesorerías y el dinero que iba para el Delfos se gestionaban como un banco moderno. Y puesto que también emitían préstamos, los sacerdotes obtuvieron mucho poder. Los sacerdotes gestionaban de manera eficiente el centro financiero de Grecia. Irónicamente, los dos preceptos délficos más importantes fueron aparentemente escritos en el frontón del templo: «Conócete a ti mismo» y «Nada en exceso». A pesar de todo, era fundamental mantener a los impredecibles dioses de tu lado. Todas las ciudades-estado confiaban en Apolo para sus negocios. Incluso la poderosa Atenas enviaba ofrendas votivas a Delfos. Se cree que las colonias griegas lejanas tenían sus propios oráculos y tesorerías. Esos templos griegos y tesorerías nos han fascinado durante siglos. Desde pintores, arquitectos y escritores a innumerables turistas hoy en día. Incluidos el templo de Selinunte en Sicilia y el templo de Poseidón cerca de Atenas. En ese momento, el antiguo sistema de creencias basado en mitos y la guía divina seguían siendo populares, pero poco a poco algunos pensadores empezaban a encontrar otras explicaciones. Su concepción: entender el mundo mediante el pensamiento. Empezaron a observar la naturaleza detalladamente. Los nuevos científicos encontraron patrones en el comportamiento de apareamiento de las abejas y desarrollaron nuevos instrumentos para medir la circunferencia de la Tierra. Incluso diseñaron un reloj de agua.
Su función: restringir el tiempo que los políticos tenían para hablar. Aparecieron las primeras máquinas, como la máquina de asignación para seleccionar y nombrar funcionarios. Las historias de dioses temperamentales ya no eran suficientes para estos eruditos. Querían entender la relación causa-efecto y desarrollar leyes científicas. Se llamaron a ellos mismos filósofos y amigos de la sabiduría, y son considerados los fundadores de la ciencia moderna. Desde el siglo VI a.C. en adelante, la sed de conocimiento se propagó a través de Grecia como la pólvora. Las escuelas del pensamiento se convirtieron en los nuevos templos, instituciones que sentaron las bases para los centros de investigación de hoy. En el siglo XVI, Roma retoma estas antiguas ideas. El Papa Julio II incluso dedicó un fresco en el que representa a los grandes filósofos en la escuela de Atenas. Uno de ellos es Sócrates, quien sondea a la gente de Atenas con preguntas incómodas y concluye: yo solo sé que no sé nada. Platón es el fundador de la primera escuela de filosofía del mundo. Su objetivo es la búsqueda de la verdad. A su derecha está su discípulo Aristóteles, quien hace historia con la invención de la lógica. Hay muchos rumores acerca de Diógenes, pero pocos hechos concretos. Por otro lado, Arquímedes se considera excepcional. Es famoso por su ingenio incluso en la antigüedad. Es precisamente por eso que le dio una misión especial. Arquímedes debía averiguar si la corona del rey era de oro puro o si se había diluido con un material más barato. Un duro reto, ya que la valiosa corona no podía dañarse. La leyenda dice que Arquímedes tuvo una idea mientras se bañaba. El sabio se dio cuenta. La cantidad de agua que se desbordaba equivalía al volumen de su propio cuerpo. Concluyó que el volumen de un objeto y su densidad se pueden calcular midiendo el agua desplazada. Arquímedes especuló que el material de la corona también se podía calcular de esta manera. Observa que un objeto con una densidad menor que el agua desplazaba más agua que un objeto del mismo peso, pero con una mayor densidad. Jubiloso de su descubrimiento, se dice que Arquímedes gritó: ¡Eureka! ¡Lo he encontrado! Y salió corriendo desnudo a la calle. Arquímedes entonces cogió la corona y un trozo de oro del mismo peso. Si la corona también era de oro puro, ambos objetos deberían desplazar a la misma cantidad de agua. Pero la corona desplazó más. Debe haber sido mezclado con otro material. Arquímedes logró resolver muchos otros enigmas. Todavía se le considera como uno de los cerebros más brillantes de todos los tiempos, y su principio de Arquímedes nunca ha sido refutado. Pero sus contemporáneos no estaban muy alejados de él. Los eruditos de la antigua Grecia diseñaron los primeros mapamundis con longitudes y latitudes. Descubrieron que la Tierra era redonda. Y Ptolomeo calculó cómo los planetas y otros cuerpos celestes orbitaban alrededor de la Tierra. La primera máquina de vapor y una bomba de agua fueron otros notables inventos. Los griegos desarrollaron armas nuevas como la catapulta y, y chalecos protectores para sus soldados.
Arquímedes formuló las leyes de la palanca y sentó las bases de la mecánica moderna. Pero también la geometría y el álgebra se remontan a los eruditos de la antigua Grecia. Gran parte de lo que damos por sentado hoy en día se originó con las observaciones, cálculos y conclusiones de las grandes mentes de la antigüedad. Sin ellos, quizá nunca hubiera habido una cúpula para completar una iglesia. El conocimiento de los elementos que componen la Tierra y la física nuclear nunca podrían haberse desarrollado. La revolución industrial en el comienzo del siglo XIX podría no haber sucedido, y cruzar los océanos podría haber sido simplemente un sueño imposible. En el siglo VI a.C., una reforma en Atenas cambió las vidas de todos los griegos para siempre. Alrededor de 80.000 atenienses fueron testigos de un cambio político monumental. La ciudad-estado estaba en crisis. La gente común se rebelaba contra el rey y las clases gobernantes. Ellos querían tener voz y voto en las decisiones estatales importantes. Este fue el nacimiento de la Asamblea Popular. Todos los ciudadanos de Atenas podían formar parte, al menos casi todo el mundo. La asamblea estaba restringida a los hombres mayores de 18 años. Los ciudadanos de Atenas se reúnen una vez al mes en un lugar cerca de la Acrópolis para hablar de política. Una asamblea popular con reuniones regulares. Era la primera vez en la historia. Esto marcó el comienzo de un nuevo sistema, la democracia. De hecho, la democracia fue producto de una crisis. Primero, los griegos luchaban entre sí. Luego tuvieron que defenderse de los persas. Todos, desde los nobles a los agricultores, necesitaban defenderse seriamente del enemigo que avanzaba. Los ejércitos de las ciudades-estado reunieron miles de soldados. Pobres y ricos luchan hombro con un mismo propósito. Después de todo, su independencia estaba en juego. Atenas también construye una flota. Eran necesarios miles de remeros para mantenerlo en movimiento, los cuales eran reclutados de entre los más pobres de la sociedad. Juntos, los griegos eran fuertes. Vencieron a los agresores persas en 2 batallas decisivas, pero hubo consecuencias políticas. A cambio de arriesgar sus vidas por el Estado, los soldados ahora pedían más derechos, en particular aquellos de la población común. Después de todo, todos ellos contribuían a la victoria o la derrota, ya fueran agricultores o jornaleros, nobles o simples ciudadanos. Ahora todos querían tener voz. Pasarán alrededor de 200 años antes de que alcancen su objetivo. Las experiencias de los ciudadanos de Atenas en las batallas colectivas y el intento de encontrar soluciones comunes durante los preparativos para la guerra fueron factores decisivos para la aparición de la democracia. Los ciudadanos de las otras ciudades-estado tuvieron experiencias similares, pero en Atenas la idea de la democracia surgió especialmente rápido. El nuevo mantra es el gobierno del pueblo. Pero eso solo incluye a los ciudadanos varones adultos de Atenas. Las opiniones de las mujeres, los niños, los esclavos y los extranjeros son irrelevantes. Están excluidos de todo. La rica nobleza tiene la mayor influencia en la política. Los funcionarios de rango menor van segundos y la tercera clase la componen comerciantes, artesanos y agricultores ricos. La cuarta clase se compone de jornaleros. Pero todos ellos pueden contribuir en la Asamblea Popular. Estamos donde la Asamblea Popular ateniense se congregaba, Nix. Los restos del podio de los oradores están al fondo. Este es el lugar donde los ciudadanos de Atenas solían reunirse para tomar todas las decisiones concernientes a la ciudad. Los antiguos griegos dejaron más tablas de piedra que cualquier estado anterior a ellos. Miles de decretos cincelados en piedra.
hacen referencia a todo tipo de decisiones, proyectos de construcción, si Atenas debería ir a la guerra o si debían gastar dinero en fiestas. Las decisiones más importantes de la Asamblea Popular se registraban en estelas como estas. Luego eran erigidas en lugares públicos tales como la Acrópolis o el Ágora, el mercado. Esta estela, por ejemplo, lleva dos ordenanzas fiscales. En primer lugar, ¿quién recogía los impuestos de los aliados de Atenas? Y en segundo lugar, ¿cómo se debía recoger ese dinero? En esta estela hay imágenes de receptáculos, bolsas y monedas. Estos simples símbolos significan que es hora de recaudar impuestos. Todo el mundo podía verlos y entenderlos inmediatamente. La palabra fori o impuestos aparece con frecuencia, aunque estos solo se emitían cuando era necesario, puesto que eran pagos únicos. Cuando la Asamblea Popular aprobaba una ley, se hacía efectiva inmediatamente y todo el mundo podía leer sobre ella en las tablas de piedra. Cualquier persona incapaz de leer podía pedir a un lector municipal que lo recitara para ellos. En la antigua Grecia, las funciones oficiales se asignaban al azar mediante un sorteo. Aunque no se necesitaba ninguna cualificación para convertirse en un policía de mercado, para ser un inspector de epidemias o un juez era esencial una buena reputación. Leónidas Linos, has sido elegido. Y aquí tenemos a Gregorios Panacos. Y Galamis también ha sido elegido. Los griegos inventaron la máquina de adjudicación especialmente con este propósito. Dos estaban situadas en la entrada del lugar de reunión. Las ranuras en la parte frontal se dividían en 5 columnas. Cada columna hacía referencia a una letra del alfabeto, y cada letra representaba un grupo de candidatos. Las placas de identificación de los candidatos se insertaban al azar en las ranuras del grupo al que pertenecían. Luego se tiraban canicas blancas y negras a la máquina de adjudicación para seleccionar los nombres. La blanca significaba elegido, negra, no elegido. El sistema del sorteo era un principio básico de la democracia ateniense. Todos los ciudadanos debían tener los mismos derechos y todos debían tener las mismas oportunidades de desempeñar un cargo público. Solo los cargos muy altos, como el de comandante supremo, no se asignaban al azar. La máquina de asignación también se desarrolló para evitar la corrupción. También se atraían a muchos como candidatos al cargo de juez el mismo día de la audiencia. La persona seleccionada tenía que ir al juicio inmediatamente. De esta manera, era completamente imposible sobornar o influenciar positiva o negativamente a un juez. Los regentes romanos no estaban impresionados con el modelo ateniense, y los grandes monarcas europeos también lograron oponerse al gobierno del pueblo con éxito. En toda Europa, la población tuvo que luchar con fuerza por sus derechos a lo largo de los siglos. Al final, la democracia vuelve con la Revolución Francesa en 1789, 2000 años después de que los griegos la inventaran. Las mujeres finalmente consiguen el derecho de voto en el siglo XX. Hoy en día, el poder político de las personas es un principio básico en el mundo occidental. En la antigua Grecia, cualquier persona que quisiera ser político también debía ser un buen guerrero.
Tener un buen estado físico era obligatorio para los hombres jóvenes. En los centros de enseñanza aprendían un poco de retórica y gramática, pero su disciplina principal era el deporte. Desnudos. De hecho, la palabra gimnasio significa lugar donde ir desnudo. Las exigencias eran muy altas. Cualquiera que demostrara tener verdadero talento durante el entrenamiento recibía apoyo para competir en los grandes eventos deportivos como atleta. Tener un cuerpo perfecto era importante. Los antiguos griegos fueron los primeros en llevar al extremo el culto a la imagen corporal. Sus ideales de belleza estaban tallados en piedra para que todos lo vieran. Por primera vez en la historia, las estatuas eran realistas. Su perfección sigue considerándose un ideal de belleza absoluta. La época del Renacimiento retoma todos esos ideales y se crean nuevas obras de arte basadas en los antiguos modelos. Pero para estos artistas no era tan importante una belleza inmaculada, sino la perfecta reproducción de la anatomía humana. Y ningún hombre del Renacimiento sometería su cuerpo a ese entrenamiento tan duro. La escultura griega utiliza como tema el cuerpo humano. Esta puede representar un dios o puede representar un atleta, pero no muestra realmente un cuerpo promedio. Al igual que hoy en día hay una búsqueda de cuerpos ideales. Estos están reproducidos con sorprendente detalle, llenos de matices atléticos, los cuales muestran todos los músculos y unas costillas pronunciadas mientras realizan hermosas poses. En la actualidad, estos ideales de belleza con 2000 años de antigüedad siguen vigentes, aunque hoy pocos se preocupan tanto en mantener sus cuerpos en forma. Los jóvenes griegos eran muy diferentes. Su estado físico servía tanto para la batalla como para los deportes competitivos. Había alrededor de 300 acontecimientos deportivos cada año. Los participantes eran ambiciosos. Ganar traía dinero y oportunidades profesionales. Las viejas disciplinas han soportado el paso del tiempo. El lanzamiento de disco ha estado presente desde el principio. También la jabalina. Ambos requieren una fuerza y una técnica superior. La lucha a puñetazos también fue introducida por los griegos, aunque las reglas se han vuelto mucho más estrictas. Y aún en el siglo XXI la emoción de las carreras nos sigue fascinando. El acontecimiento deportivo más importante de los griegos tenía lugar cada 4 años en Olimpia. Se enviaban mensajeros por todo el territorio para anunciar el inicio de los Juegos. Se invitaba a todas las ciudades-estado, incluso a aquellas con las que estaban en desacuerdo. La competición estaba marcada por un armisticio en todo el mundo griego, la tregua olímpica. Originalmente el espectáculo se celebraba en honor a Zeus y normalmente atraía a decenas de miles de visitantes. Las instalaciones eran extraordinarias. Los polideportivos estaban a disposición de los atletas para que entrenasen. Tenían todo lo que necesitaban. Al igual que hoy en día, los deportistas eran superestrellas. Si ganaban. Los ganadores recibían una corona de laurel y se aseguraban la fama eterna. Milón de Crotona fue una leyenda. Un luchador también conocido como Gordito. Devoraba 8 kilos de carne cada día. Teógenes, un luchador.
Obtuvo 1300 victorias y se dice que su estatua tiene poderes curativos. Y ahí está el famoso luchador Arrichion. Incluso mientras yace moribundo, se dice que dislocó el dedo de su adversario. Pero también hay algunos perdedores famosos. Apolonio quedó fuera de la competición por llegar tarde. Se demostró que Eupolo era corrupto, y otro Teógenes fue castigado severamente por aburrir al público. Pero en el siglo V después de Cristo, las competiciones pacíficas terminan de forma repentina. El emperador cristiano Teodosio prohibió cultos paganos, incluidos los Juegos Olímpicos. El estadio desapareció. Primero bajo una nueva ciudad, después bajo metros de altura de escombros. Los arqueólogos redescubrieron las ruinas en el siglo XIX. Olimpia fue famosa una vez más. Y en 1896 tuvieron lugar en Atenas los primeros Juegos Olímpicos modernos. Pronto las mujeres también pudieron participar. En el mundo globalizado del siglo XXI, los Juegos Olímpicos se han convertido en un elemento básico. Se toman como un símbolo eterno que representa comunicaciones pacíficas entre las personas. El teatro fue también importante, aunque hoy no es tanto una actividad de masas. En la antigua Grecia, cada pequeño pueblo tenía su propio teatro, lo cual era un orgullo para sus habitantes. El teatro tiene su origen en los ritos religiosos. Las danzas rituales en honor al dios Dioniso tuvieron un papel central. Estas danzas satíricas luego se convirtieron en obras dramáticas en las que se representaban papeles. Lo especial de Epidauro es que mandaban a los enfermos al teatro con fines terapéuticos. Las actuaciones seguían reglas estrictas y cada pieza se representaba solo una vez. No había más de 3 actores en el escenario, todos ellos hombres. Llevaban máscaras para interpretar distintos papeles, viejos, jóvenes e incluso mujeres. Lo que contaba eran los expresivos gestos, una gran voz y una pronunciación exacta. Estaban acompañados por un coro que guiaba la actuación y explicaba su trasfondo. ¿Por qué no están terminadas? La actuación es ya mismo. Daos prisa. Los más importantes eran el comisario, un noble que se encarga de pagarlo todo. Impresionante. Y, por supuesto, el escritor de la obra. Repítelo. Ah, Eurípides. Parece que tu nueva obra también es espectacular. Sí, por supuesto. Cuando pienso en tus últimas obras, no dudo que haces un gran trabajo, pero... Dime lo que piensas. No entiendo por qué al final todos tienen que morir. Es una tragedia, es por eso. Algo divertido y ligero podría también estar bien. Algo con lo que reírse, ¿eh? Pero yo escribo tragedias. Sí, lo sé. Pero quiero ver algo diferente esta vez. ¿Comprendes? Pues no. Eurípides, lo digo en serio, ¿no estaría mal algo un poco más ligero? Sí. Piénsalo. Volveré mañana. Las epopeyas son poemas de héroes trágicos escritas en verso con mucha palabrería, como por ejemplo las de Homero. Los personajes principales suelen tratar de escapar de su destino, pero casi siempre terminan muriendo. La comedia es un poco más relajada. Es una pieza agradable, a menudo un poco vulgar, con un final feliz garantizado. Como dice Aristóteles, el teatro purifica el alma. Las historias se originaban a partir de los mitos. Trataban de conflictos que no solo podían resolver los dioses, sino también las personas.
El mensaje de que hay soluciones para todos los conflictos es lo que provoca el proceso de curación. Mientras la audiencia pudiera oír el mensaje del director, los teatros griegos podían soportar hasta 14.000 personas. Tiene que ser más expresivo. Vuestros gestos tienen que ser mucho más expresivos. ¿Comprendéis? Se trata de la vida y la muerte. Tú date prisa en lugar de estar embobado. Seguid trabajando, vosotros también. No tenemos mucho tiempo. Tienes que hablar más claro. Se te tiene que escuchar en la última fila. Así que os miráis el uno al otro. No reconoces a tu hermano. No tan cerca. Bien, bien. Venga, sal. No seas tímido. El pelo está bien. No te rías. Esto no está bien. Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Dile a los sastres que lo hagan todo de nuevo. En el teatro de Epidauro, cada palabra se podía escuchar hasta la última fila. La estructura es famosa por su excepcional acústica. Esto se debía principalmente a dos cosas. Por un lado, a la inclinación del teatro. Y por otro lado, a la proporción entre el asiento y el respaldo. Es perfecta. Por eso el público de las últimas filas también podía oír las voces perfectamente. Las frecuencias aumentan de abajo hacia arriba. Es normal que el eco se concentre aquí. Cuando nos alejamos nos damos cuenta de que el sonido cambia porque la simetría del eco cambia. El Epidauro se construyó con una acústica perfecta. Pero no sabemos si los griegos lo planearon así. ¿Hicieron cálculos exactos o fue simplemente fruto de la experiencia? Eso será siempre un secreto. El teatro, concebido como un purificador del alma y un espejo de los conflictos humanos, ha sobrevivido durante milenios y ha encontrado nuevas formas de expresión. No solo los famosos escenarios del mundo, sino también los cines muestran historias felices o tristes todas las noches. Cuando la imagen en movimiento ganó terreno, las películas se volvieron más populares. Los estudios produjeron éxitos de taquilla y llegaron a millones de espectadores. A lo largo de los siglos, nuevos héroes han ido conquistando la gran pantalla y los escenarios, pero las historias siguen un viejo patrón, el de las comedias y tragedias. La cultura griega se extendió en la antigüedad por todo el mundo. El responsable fue Alejandro Magno, el rey de Macedonia. En el siglo IV a.C., el joven gobernante se puso en marcha para conquistar el mundo. Obligó a las ciudades-estado griegas a estar bajo su gobierno y creó un imperio. Alejandro Magno introdujo la lengua y la educación griega en los territorios conquistados. Una nueva época comienza, el helenismo. El conquistador griego llevó su legado cultural desde su ciudad natal en Pela hasta India. Pero la edad de oro de Atenas llegó a su fin. Después de la temprana muerte de Alejandro, su imperio se vino abajo y un nuevo poder surgió, Roma.
Los romanos estaban especializados en la conquista de territorio y de personas. Estaban estrictamente organizados, al contrario que los griegos, quienes estaban constantemente en guerra. Sus comandantes no tenían ningún problema en invadir las pequeñas ciudades-estado de una vez por todas. En comparación con los ambiciosos romanos, los griegos siempre se mantuvieron como al principio, demasiado diferentes y demasiado desunidos para combatir contra Roma. Los romanos eran unos atentos alumnos y se hicieron conscientemente con la herencia cultural griega. Los romanos propagaron la cultura griega por toda Europa, porque ellos comprendían el valor de la singular aportación de los griegos, ya fuera la educación, la literatura o el teatro. Esto significa que muchos de los logros griegos fueron absorbidos y transmitidos por los romanos. Por ejemplo, gran parte de los sistemas legislativos romanos eran de origen griego. De esta manera, los romanos conservaron la herencia de los griegos para la posteridad. Y su herencia era impresionante. Su incansable búsqueda de explicaciones conduce a los griegos a descubrir las leyes universales de la naturaleza y a sentar las bases para la ciencia moderna. Ningún otro pueblo había influido tanto en la tecnología moderna, incluso preparó el terreno para el progreso. Gracias a sus investigaciones, no solo podemos estudiar hoy el mundo, sino también el espacio. Su arte contando historias dio lugar a las grandes obras de la literatura mundial e inspiró a la industria del cine. Sus teatros sirvieron de modelo para grandes estadios, los cuales alojan a decenas de miles de personas en grandes actuaciones. La idea de reunir a muchos pueblos en unas competiciones pacíficas todavía se celebra cada 4 años a través de nuestros Juegos Olímpicos modernos. Alrededor de todo el mundo y traspasando todas las fronteras. Pero la influencia de la antigua Grecia más importante hoy en día es la idea de que los ciudadanos gobiernen su estado y lo controlen a través de leyes hechas por el pueblo. Muchos países independientes de la Unión Europea probablemente no serían hoy democráticos sin las revolucionarias reformas de los antiguos griegos. Y no solo en Europa. El pensamiento democrático de el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo fue obra de Abraham Lincoln. Los logros de los antiguos griegos han sobrevivido durante milenios, incluso hoy en día, que siguen dando forma a la vida y el pensamiento del mundo occidental de manera sustancial. No hay duda, la antigua Grecia es la cuna de la cultura occidental.